con clientes en diversos sectores, energía, mercadotecnia, bancos, seguros y demás. Evidentemente teníamos que tener una solución también con contabilidad electrónica que por un lado fuera complementaria e integral con lo que hoy día tenemos y además de todo también sea una solución independiente. Es decir, como comentábamos, no está casado ni con las soluciones donde se emite la información de la contabilidad ni con las soluciones de factura electrónica. Entonces, nuestra solución es EDX Accounting, que es una solución que propiamente va a ayudar al contribuyente a generar el archivo que es requerido, balanza, póliza y el catálogo de cuentas. La siguiente lámina. De las 3 de la tarde tendremos un taller. Ok, ¿qué es lo que me va a proporcionar EDX Accounting? Estos tres archivos. Sabemos que tanto la balanza de comprobación como el catálogo de cuentas tienen que ser cargados al buzón tributario en el portal del SAT, en este mecanismo que ustedes conocen con su firma electrónica, pues mientras que las pólizas tienen que estar disponibles para cuando sean requeridas o en aquellas condiciones en las que sea utilizada. Siguiente pantalla, por favor. De manera muy básica, ¿cómo se compone EDX Accounting? Partimos de que toda la información existe en los sistemas contables que hoy día tienen las empresas. Ahí tienen sus catálogos de cuentas, balanzas, pólizas. No hacemos referencia a un solo sistema porque aquí puede componerse de distintos sistemas en donde ustedes tengan su información. EDX Accounting como tal va a contar con una interfaz a través de un portal web. Lo que ustedes van a tener como aplicativo es un portal web en el que van a poder hacer la carga de la información y la descarga de la misma. Esto de alguna manera es una forma muy rápida de integrarse porque no requiere de instalación. Dentro de la herramienta tenemos un conversor de documentos del archivo de carga. Aquí hacemos mención de Excel. Nuestra primera versión liberada en agosto fue con Excel, porque Excel era la manera más nativa, la manera más simple de poder integrarnos. Prácticamente todo el mundo maneja un Excel. Hemos desarrollado ya algunas otras opciones. Podemos manejar archivos TXT con un formato definido, con CSV. ¿Esto por qué razón? Porque los sistemas podrían ofrecernos distintos formatos de salida. Entonces podemos tener la información que simplemente debe ser legible, que podamos identificar los campos, y estos datos los vamos a cargar y los vamos a convertir a un formato XML de acuerdo a cómo está la estructura que definió el SAT. Por otro lado, tenemos un visualizador de la información que se carga para su verificación. Cuando nosotros cargamos, por ejemplo, el catálogo de cuentas, podemos revisar el catálogo que hemos cargado, podemos ver los códigos que le corresponden y si en alguno de ellos tuviéramos un detalle o algo que tuviéramos que corregir, podemos modificarlo ahí mismo en el portal. Esto antes de generar el archivo de XML. El beneficio que tenemos aquí es eso, donde no estamos entrando con un archivo y simplemente disparando otro, sino nos da la oportunidad de hacer una revisión previa y hasta alguna modificación. Lógicamente esta información queda respaldada para que quede una constancia de lo que se ha hecho. Y por último, bueno, tenemos el almacenamiento físico y lógico. ¿Qué significa? Todos los archivos que cargamos son almacenados, tanto el registro como el archivo per se, así como los documentos que se van generando. Al final el usuario, bueno, lo que hace es la descarga del XML una vez creado y este lo manda a través del buzón tributario. Balance y catálogo, las pólizas, como dijimos, quedan disponibles. Siguiente slide, por favor. Comentábamos que lo que nosotros pretendimos buscar con esta herramienta era un sistema bastante sencillo de utilizar, al menos en cuanto al uso del XML. Nosotros lo definimos como 4 simples pasos. El primer paso es la obtención de la información de los sistemas o del sistema contable. Aquí lo que vamos a hacer es extraer los datos tanto del catálogo de cuentas como de las balanzas comerciales como de las pólizas y las vamos a vaciar, por llamarlo de alguna manera, en uno de los formatos que tenemos. La más universal, les decía yo, es un Excel. Es un formato que va a estar disponible, se descarga, se llenan los campos que son obligatorios para crear el archivo y este documento se va a cargar al portal. Lo mismo sucede cuando ya generamos los archivos que comentaba en formato texto, en formato CSV, un formato estipulado que ustedes ya puedan reconocer. El sistema lo genera o ustedes lo crean y entonces entran al portal de EDX Accounting. En el portal ustedes van a hacer la carga del archivo o de los archivos, van a hacer la previsualización de los mismos y van a poder ver que la información fue cargada, teniendo además un registro de quién lo cargó, cuándo lo cargó, para también mantener un control de usuarios. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, por la parte del usuario, en el tercer paso, va a validar la información que está publicada. Comentábamos, en el catálogo de cuentas
va a verificar que la información corresponda a los códigos concentradores. En el tema de la balanza también puede hacer toda una consolidación, puede hacer una agrupación, puede revisar la balanza, todos aquellos conceptos que tiene y cómo corresponden con el catálogo de cuentas. Ok. A ver, digo, me decía que no se escuchaba muy bien. ¿Se escucha mejor así? Ok. Digo, recapitulando, el paso 1 es la obtención de los datos desde el ERP en los formatos que podamos usar para integrarnos: Excel, TXT, CSV. Ustedes lo pueden llenar de manera tanto manual como automática y obtienen esa información. Segundo paso, el accounting. En accounting se hace la carga del archivo y ustedes pueden visualizar cuándo se cargó el archivo, quién cargó el archivo y pueden ver el nombre de o de los archivos que se hayan cargado. Tercer paso, el usuario va, después de visualizar la información, de revisar que todo corresponde con lo que tienen en su balanza y demás, lo que va a poder hacer es modificaciones o simplemente hacer la generación del XML. En el caso de la balanza, incluso puede bloquear la balanza para que cuando una vez que el documento haya sido cargado al SAT, nadie más pueda modificar esa balanza. Va a estar pública, pero sin que nadie más pueda tener acceso a ella. Y finalmente el usuario con el documento, con los archivos, los va a poder hacer entregables al SAT, ya sea por el buzón tributario o por las instancias que le soliciten. Siguiente slide, por favor. ¿Por qué DX Accounting? Decíamos, es una solución muy básica, pero la razón por la que también trata de ser muy universal es por lo siguiente. Primero que nada, cumple con las disposiciones fiscales. Comentábamos, traemos experiencia con la parte de factura electrónica. Evidentemente tenemos beneficios adicionales con aquellos clientes donde tenemos tanto emisión como recepción, debido a que podemos hacer integración de los datos en las pólizas, por ejemplo, de los UID, donde podemos obtener esta información debido a que nosotros almacenamos esos datos. No así con las empresas donde tengan alguna otra solución y evidentemente tendrán que tener ese registro. Pero aquí lo primordial es que la experiencia que tenemos nos ayuda a prever y armar una herramienta que sea basado en el resto de las soluciones que tenemos hoy operando. Siempre acorde con el SAT, con esa garantía de que siempre vamos a estar apegados a lo que la legislación indique. Lo más importante de la herramienta es no intrusiva. Comentaba yo, el hecho de trabajar con archivos de salida nos permite tener que evitar hacer integraciones con bases de datos, con aplicativos, con apps. No importa si ustedes trabajan con Oracle, con SAP, con GD Edwards, con Aspel, con Compaq, con Excel, con la información que ustedes tengan llenando los documentos de salida se pueden integrar. Eso nos vuelve un tanto universales y también nos hace integrarnos de manera rápida. Si bien es cierto que mucha de la actividad estará en los archivos que hay que llenar, una vez que se tiene esa información, el resto de la implementación es rápida. Prácticamente a nosotros una implementación de accounting se llevaría cuestión de horas. Si ustedes tienen la información en el archivo, se les da de alta en un portal, cargan su información y tienen los XML en el mismo día. Entonces las integraciones dejan de ser tortuosas y largas. Es seguro y confiable, decimos, si bien está en un aplicativo hospedado, al que llamamos como un servicio ASP, es un servicio que está además en una infraestructura robusta, una infraestructura donde además compartimos el resto de soluciones, incluyendo un pack, que también nosotros como empresa somos un pack, lo cual de alguna manera colateral pues nos brinda un tanto de la seguridad que manejamos para ello. Debo comentar aquí, y adelantándome a alguna pregunta que seguramente va a surgir, la solución eventualmente la vamos a liberar en lo que es modalidad in-house. Significa que se va a poder instalar en sus instalaciones sin que tengan que salir a un portal externo a consultarlo y estará instalado. Hoy día la solución la tenemos en este modelo hosteado porque, como comento, es la manera más rápida y en breve vamos a liberar esa solución para aquellas empresas cuyo paradigma sea no quiero salir a internet. Aunque por la experiencia sabemos que eventualmente va a pasar como con las facturas electrónicas, cuando hubo que timbrar hubo que salir al internet, ¿no? Pero vaya, sí lo tenemos contemplado en el siguiente release, tanto manejar un modelo in-house como el modelo hospedado que hoy tenemos. Finalmente, comentamos la parte de es versátil, decíamos, no es solamente una máquina de generar el documento, donde le doy una entrada y me va a ofrecer una salida, sino me da estas alternativas de poder revisar, poder actualizar o modificar algunos de los datos con la única finalidad de estar seguro de lo que voy a ofrecer. Siguiente slide. Rápidamente les voy a mostrar la descripción funcional. Digo, por temas de internet no lo haremos en directo, pero sí es importante que lo mencionen. La siguiente, por favor.
Bueno, de entrada, como todo aplicativo, tiene un acceso, un inicio, tiene control de usuarios. Ustedes pueden tener más de un usuario para ingresar. Comentaba yo, se almacena la información de qué usuario hizo qué actividad para tener un control de lo mismo. También se puede manejar ya un perfilamiento donde tendremos usuarios administradores, así como usuarios que únicamente podrían consultar. Tenemos pues, una interfaz bastante amigable, bastante intuitiva, inclusive está desarrollado en HTML5, lo que permite que el aplicativo lo puedan consultar desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier computadora, desde cualquier teléfono celular incluso, porque los menús se adaptan y demás. Siguiente slide, por favor. Tenemos la carga de catálogos de cuenta, como les comentaba, nosotros podemos descargar desde la página un formato Excel en donde podemos nosotros llenar la información. Ese va a estar disponible en el portal y después de que llenamos ese formato Excel, lo único que hacemos es usar el botón de cargar archivo, seleccionamos la ruta y hacemos la carga del documento. Como podemos ver del lado derecho, tenemos el formato que estaríamos ocupando para cargar. En este caso nos dice que es un Excel. Como vemos es un combo, ahí también tengo opciones de CSV, de archivo de texto, de archivo IDOC, etcétera. Por la parte del RFC vemos también que es un combo. ¿Esto por qué? Porque la herramienta puede ser multiempresas. La puedo tener con un solo usuario para revisar la contabilidad de más de un RFC, si eso lo necesitara mi empresa. Si es una empresa que tiene tres registros, pues bueno, puedo ver la contabilidad por separado de los tres, pero puedo asignarle un mismo usuario. Siguiente, por favor. Este es uno de los formatos que tenemos de carga. Como podemos ver, trae los campos obligatorios, no sé, nivel, cuenta contable, la cuenta contable padre, porque sabemos que tenemos dos niveles en el catálogo de cuentas, descripción de la cuenta, naturaleza y número de cuenta del SAT. Basta con llenar esa información. La información la podrían obtener de su sistema y lo único que hay que hacer es vaciarla en este Excel o, como comentaba yo, hacerlo de acuerdo a los layouts que hoy tenemos para otros formatos. Siguiente. Cuando hacemos esta carga de cuentas, decía, podemos hacer una consulta en donde podemos ver la categoría en donde la tenemos como la tiene definida el SAT y la cuenta como la tengo yo en mi sistema, en mi ERP. Justamente es aquí donde yo puedo ver todos mis catálogos. Aquí, si yo veo, por ejemplo, quiero ver todas las cuentas que correspondan a bancos, me va a traer la información de las distintas cuentas que en mi sistema, que en mi contabilidad encajan con la clave homologada de bancos. Y así puedo hacer mi consulta de documentos. Puedo hacer una descarga de Excel, que no es la misma que subí, simplemente es un registro de la información. Y puedo hacer la generación, con hacer clic aquí en generar XML SAT, obtengo el archivo XML que requiero. También puedo borrar el catálogo en caso de que el que tengamos no sea correcto y lo podemos volver a subir. Recordemos que el catálogo se tiene que mandar una primera vez y posteriormente cada que hay una actualización. No es algo que tiene que trabajar de manera periódica, sin embargo es algo que sí puedo ir incrementando. Yo puedo cargar un nuevo archivo en el que puedo ir complementándolo con el catálogo que previamente ya había cargado. Siguiente pantalla, por favor. Bueno, en el caso de la balanza vemos es un formato similar donde incluso indico el periodo, veo los campos obligatorios como la cuenta contable, el número de cuenta, el saldo inicial, el deber, el saldo final, y es lo mismo, toda la información es la misma que ustedes van a encontrar en el anexo 24, es la misma información que cualquier solución de contabilidad electrónica va a requerir para poder generar la balanza. Lo mismo se llena este archivo, pasamos a la siguiente pantalla. Y en este caso la carga es la misma, ¿no? Vamos a seleccionar el tipo de archivo, vamos a cargarlo y vamos a poderlo ver. Es importante mencionar que tanto el catálogo de cuentas como la balanza la podemos consultar en el portal. Para eso nos valemos de distintos filtros que nos van a permitir identificar por medio de la empresa, por medio del formato en que lo cargamos o el nombre o inclusive el periodo en que hayamos subido el archivo. Esto me va a devolver esta búsqueda, esta ventana que, como podemos ver, nos indica el RFC, el periodo, el nombre del archivo, decía yo, el usuario que lo cargó, la fecha en que lo cargó, y podemos ver que hay unos iconos del lado derecho. Uno de ellos es la visualización, la que tiene forma de lupa, donde puedo ver el contenido de la balanza. Eventualmente puedo tener también el botón de eliminación, que es cuando el documento no está bloqueado. Y tengo justo el icono azul que tiene forma de un candado, que es el que me sirve para bloquear el archivo cuando ya no deseo que sufra ninguna modificación. Siguiente, por favor. En la previsualización de la balanza, lo que veo es algo similar a esto. Aquí yo puedo revisar lo que tengo. Aquí me dice la cuenta del RP, del SAT, los datos del saldo inicial, el debe, el haber y el saldo final. Y aquí lo puedo ir revisando de acuerdo a las páginas que tengo, donde voy haciendo esta
revisión con respecto a las cuentas concentradoras. Es básicamente una validación de lo que tengo. En acciones lo que ya tengo es la generación del archivo XML, que es igual. Digo, en concepto, si lo vemos es la misma simplicidad. Lleno un archivo de entrada, cargo el documento, se convierte a datos que puedo visualizar, puedo editarlos en un momento dado y simplemente los descargo de acuerdo a como lo indica el SAT en el anexo 24. Siguiente slide, por favor. En el caso de las pólizas, llegamos a la parte más interesante. Es evidentemente un formato mucho más complejo por todos los datos que deben de considerarse, tanto la transacción como el tipo, la forma de pago, ¿no? El cheque, la transferencia, el comprobante, el respaldo de cada transacción. Y evidentemente el formato es mucho más compuesto. Una pregunta muy usual o muy constante que nos dicen es, oye, ¿cómo lo puedo yo asociar? De primera instancia no teníamos esa sociedad, se tenía que hacer desde inicio. Hoy día tenemos la posibilidad de llenar un cuarto formato que justamente sirve para integrar todos los UIDs. Yo puedo cargar mi póliza y posteriormente puedo obtener mi relación de UIDs, en el caso de los comprobantes, donde tengo todos los datos o los folios, tanto de documentos emitidos como recibidos, y en otro formato de Excel lo asocio con el número de póliza que le corresponde. Esto lo cargo y se adiciona al documento antes de generarme el XML. Entonces, hoy todavía no disponemos de una manera automática, comentamos yo, por la naturaleza del sistema en cuanto a obtener la información, pero sí tenemos la manera de que una vez que nos den esa información la podamos consolidar y se puede integrar. Hablaba yo de un siguiente release ahí también para las soluciones donde nosotros tenemos emisión y recepción, que es donde decía yo que teníamos más capacidad de beneficiar a nuestros usuarios. Pues podemos hacer una consulta directamente a nuestro servidor de repositorio de factura electrónica para extraer los UIDs e integrarlos al sistema. Pero eso es únicamente con los usuarios donde tenemos la información. Esto es para el usuario en general. Se llenan los formatos, se llena el formato de póliza y se puede llenar el formato de póliza complementaria en caso de asimilar toda la parte de UIDs y demás. Siguiente pantalla, por favor. En la consulta de pólizas también voy a tener una búsqueda de acuerdo a algunos filtros, voy a tener la misma información y voy a tener ahí el estatus en el que está, si se está procesando el documento, si está listo para ser descargado, y ahí lo voy a tener siempre disponible para cuando me sea requerido, por lo que comentábamos. Aquí, a diferencia de los otros dos archivos, no hay una periodicidad, pero sí podemos tener un requerimiento, ya sea de manera expedita o cuando tengamos algún trámite de devolución, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, la herramienta como tal, vemos que el funcionamiento es algo sencillo y simple por lo que es, y como comentábamos, es un tanto respetando lo que llamamos el espíritu de nuestras soluciones. Trabajar de manera no intrusiva, generar archivos de salida, pero además dotar de otras funcionalidades. Contamos, por ejemplo, con notificaciones en donde puede llegar un correo al que le avise a cierto personal que una balanza ha sido cargada o ha sido eliminada o ha sido distribuida. Esto no se limita únicamente al usuario que lo ve en el portal, porque evidentemente él va a ver mensajes, va a tener validaciones donde dice el archivo de entrada no cumple con los datos necesarios, el catálogo de cuentas no incluye este código que estás tú ingresando, estás cargando un catálogo de cuentas en una balanza comercial. Todos esos catálogos están previstos para el usuario que está frente al equipo, pero además tenemos notificaciones para que a lo mejor un administrador o un jefe de área o alguien que tenga que supervisar el trabajo le llegan estos formatos donde le indican: estimado usuario, el archivo que están tratando de subir tiene los siguientes errores, y nos muestra y nos notifica. Entonces eso permite a una empresa tener también información no solamente del usuario, sino además de sus responsables. Siguiente. Bueno, final de sesión es simplemente salir. Como comentábamos, es un aplicativo en web. Ventaja de esto es, como comentaba, no hay que instalar absolutamente nada, lo que nos permite, como les decía yo, incluso que el mismo día de hoy, si ustedes tienen los datos para llenar un archivo, poder hacer uso de la herramienta y poder contar con ella en el mismo día. No hay ningún costo en gastos de infraestructura, ni mucho menos. Está completamente la seguridad de que está en un sistema hosteado con altos estándares. Lo tenemos todo en un centro de datos en Dallas, en Softlayer, con una réplica en Monterrey. Y bueno, tenemos seguridad con todo lo que sería el sistema.
Entonces, a grosso modo, les decía yo, iba a ser muy rápido el comentárselos. Esta es la manera en que nosotros ofrecemos una solución a contabilidad electrónica a cualquier sistema sin que estén necesariamente casado con una solución, sin que tengamos grandes implementaciones, sin que debamos implementar con infraestructura que podemos tener en un mismo día y con las funcionalidades que ofrecen nuestra empresa, además con la experiencia que comentaba, con el resto de soluciones que las podemos hacer integrales o también modulares de acuerdo a las necesidades de los distintos clientes. Siguiente, por favor. Pues bueno, básicamente eso se resumen y a grosso modo nuestro aplicativo. No sé si tengan alguna duda, consultas. Igual, si tienen mayor información, estamos en el fondo de aquí derecho, al final del stand, cerca de la puerta 4, con los señores, con Alejandro Guerra, que es el director comercial, con Samuel, que es también ejecutivo comercial. Perdón, ¿seas consulta? Acá traigo. Sí, buenas tardes. Sí. ¿El DIOT ya está contemplado ahí? ¿Cuál, perdón? El DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. No, todavía no lo tenemos considerado. ¿No está contemplado? No, todavía no. Eso lo estamos revisando todavía en el video. Es que no alcanza a escuchar. Declaración de impuestos. ¿Perdón? Sí, no tendría que participar. De todas maneras, estamos revisión fiscal para cualquier necesidad. Perdón, Canas. Oye, es una duda nada más. En una compra de importación, ¿cuál es el documento que me serviría, ya que el proveedor extranjero no me manda una factura electrónica? Yo me estoy suponiendo que al darlo de alta como una compra, que es una póliza, ¿cuál sería el documento? ¿El COBE? Bueno, en este caso evidentemente no hay un comprobante fiscal como tal, tendría que ser el pago en todo caso, que es lo que tenemos contemplado, como el cheque o como el tipo de transacción, pero no sería el comprobante como tal, precisamente porque un extranjero pues no cuenta con el documento que lo estaría avalando. No, es que en este caso no se registra, lo que tienes es la parte de la transacción o del pago. O sea, el documento como tal lo que contempla en la parte de las pólizas, los árboles justamente las distintas formas de transacciones. En el comprobante sí nos está pidiendo el folio, el identificador del UID, no así en las otras transacciones donde es transacción bancaria y demás. Bancaria no existe un CFD y no hay una mención al UID. Digo, ¿cómo vas a hacer deducible la importación si no tienes ningún archivo? Eso es una pregunta interesante que hizo el señor. Sí. Bueno, eso es algo sin duda, si gustan, decía en el stand, para que podamos revisarlo con la agente fiscalista. Digo, estrictamente aquí la herramienta lo que está preparada es para cargar toda aquella información que está considerada en el anexo 24 con la información. Sabemos que hay bastantes dudas, sobre todo de tipo fiscal. En esos casos, justamente tenemos la asesoría de los fiscalistas con los que podemos hacer esta parte. Perdón, a lo mejor me quedo un poco con este hueco ahorita, pero aquí la importancia, lo que queríamos presentarles es la herramienta, el cómo funciona con la información. Lo demás es cómo se puede interpretar de acuerdo a cómo lo estamos estableciendo hoy día. ¿Alguna otra consulta sobre el aplicativo? Buenas tardes, mi pregunta es, se maneja a través de la red. ¿Puedo manejar dos computadoras, dos terminales al mismo tiempo? Es indistinto, eso es concurrente. O sea, puede ser 2 equipos, 3 equipos al mismo tiempo. De hecho, no hay limitante. No hay problema. De hecho, esa es lo que sí sucede, lo que sí se bloquea al momento de entrar un usuario es la transacción. Sí prevé el riesgo de que 2 usuarios que entraran con las mismas credenciales hicieran alguna actividad. En el momento que está trabajando con uno, no permite que se haga ninguna otra operación.
Amén de que, como comentamos, también existe la forma de bloquear el archivo para que no haya modificaciones. Pues bueno, no sé, si el aplicativo no hay más consultas, digo, cualquier otra duda que tengan o que podamos llevarnos para contestarles, les comentamos, estamos en el stand del fondo, directamente, derecho de aquí saliendo de esta sala, y aquí los señores los pueden atender mejor y llevarse todas las cuestiones y responderlas a la brevedad. Bueno, entonces por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Invitamos a visitar el stand EDX Solutions.